Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La crisis por la que atraviesa Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, que según los resultados oficiales ganó Nicolás Maduro, no da tregua. Hoy, para hablar de la actualidad y de los últimos años del chavismo, Jorge Espinosa entrevista a un gran intelectual, Alberto Barrera Tisca. El venezolano Barrera Tisca ha escrito varios libros y numerosas columnas de opinión sobre el tema. Vale la pena oírlo. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Marsella. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 16 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo se cumplen 3 semanas de los comicios presidenciales en Venezuela, que según las autoridades de ese país ganó Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Pero la oposición, que ha revelado muchas actas, afirma que el triunfador fue su candidato, Edmundo González Urrutia. Numerosos países, incluido Estados Unidos, han reconocido en los últimos días a González Urrutia como el presidente legítimo. Ha habido protestas y represión y muertos en Venezuela. Hoy les tenemos un episodio muy especial sobre el asunto, una entrevista con Alberto Barrera Tisca. Barrera Tisca, famoso escritor venezolano, es autor de una biografía de Hugo Chávez y de una novela sobre el régimen. Y en este diálogo con Jorge Espinosa, habla no solamente sobre el fenómeno del chavismo desde la muerte del propio Chávez en 2013, sino también de la actualidad. Estoy tentado a que comencemos a hablar de lo que está pasando en Venezuela, hablando de la actualidad, pero eso lo quiero dejar para el final. Y en principio lo que quisiera, maestro, es que nos contara de manera muy general qué tanto ha cambiado entre el momento en el que usted escribe su libro Patria o Muerte, que es el momento en el que Chávez está ya con un cáncer diagnosticado y en el trayecto del libro va muriendo, va desapareciendo de la escena política, por lo menos presencialmente, de los venezolanos todos los días, para hacer una especie de transición que finalmente llega en la figura de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto ha cambiado Venezuela en estos 11 o 12 años desde la muerte de Hugo Chávez? Oye, pues yo creo que ha cambiado muchísimo en bastantes sentidos, pero si quieres empiezo un poco, ahorita que, Jorge, tú hablabas de Patria o Muerte, digamos, de la novela, gira, al igual que giraba toda la realidad del país, alrededor de la figura de Hugo Chávez. Chávez había construido de alguna manera un país a su medida y lo había puesto a girar alrededor de él. Él era como el único eje. Y su muerte creaba un poco como creó un poco como esa sensación de orfandad entre ese país y ese líder, y lo que vivimos ahorita hay una distancia enorme. Porque, digamos que incluso te diría que la figura de Chávez ha desaparecido bastante. Ujú. Podría ser incluso una buena metáfora o una respuesta a tu pregunta, las imágenes de la gente echando al suelo las estatuas de Chávez en los días después del 28 de julio, cuando hubo las protestas, ¿no? Entonces, esa figura que generaba devoción, ese carisma que tenía Chávez, ahora pues ha sido sustituido por Maduro, que acaba de perder en principio una elección por una paliza, ¿no? Entonces creo que no solo hay en el liderazgo de lo que se ha dado en llamar la revolución bolivariana un cambio grande, pero también en el país. Es decir, en el país, en toda la crisis económica, en la mitad está la gran migración de casi 8 millones de venezolanos que han salido, muchos de ellos están en Colombia, Sí. ¿no? Y también un resultado electoral que es profundamente adverso al chavismo.
digamos, a la revolución, un rechazo muy grande a todo el proyecto que representó Chávez y que ha continuado Nicolás Maduro. Menciona, maestro, un episodio que fue muy comentado en la prensa internacional y en la poca prensa local independiente que todavía puede operar en Venezuela, sobre todo ahora que han censurado redes sociales, que X, antes Twitter, ya no sé si funciona de manera constante, pero sospecho que no, que el presidente Maduro ha insistido en que tiene que acabar con WhatsApp, pero a pesar de eso, las imágenes de la gente en distintos puntos de Venezuela pegándole con un martillo y derribando las estatuas de Chávez, a mí me causaron lo que yo podría denominar como estupor. ¿Qué le causaron a usted cuando estaba en Caracas y vio lo que estaba ocurriendo? Sí, a mí también me sorprendieron, es decir, yo sí creo y había sentido que aquello que esperábamos como una gran religiosidad, como un culto a la personalidad de Chávez, había sido mucho menor, digamos, después de su muerte, poco a poco su figura se había ido diluyendo, Ujú. incluso te diría dentro del propio chavismo. Es decir, dentro del propio discurso de Maduro y de los otros líderes, la misma figura de Chávez se había ido apagando. Iconográficamente también dentro del país su presencia había ido mermando. Es una cosa que llama la atención, creo que puede dar para una reflexión más amplia, es decir, los latinoamericanos le hemos otorgado un poder inmenso a los caudillos y ahora no solo pienso en Chávez, sino también en Fidel Castro. Y Sí. de repente pensamos que con su desaparición todo va a cambiar. Y por lo menos en el caso de Cuba y de Venezuela no ha resultado así, digamos, ¿no? Entonces, que de repente esta reacción de tumbar estatuas de Chávez como protesta, ojo, era también parte de la protesta contra el triunfo anunciado sin pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral, el triunfo de Maduro. Creo que sí fue sorpresivo. Para una cantidad de gente, quizás no. Para mí sí, porque sí significa un acto como de rebeldía muy fuerte frente a no solo a Maduro, sino a la iconografía de la revolución, digamos, ¿no? De la revolución bolivariana. Ya ayer o anteayer, creo que fue ayer, Maduro en una de sus alocuciones frente a un público cerrado en un set de televisión, Sí. decía, culpaba de esto, por supuesto, al imperialismo, a la derecha, y decía que el pueblo, ahí donde habían tumbado una estatua de Chávez, el pueblo pondría 1000 más, no, no sé, Mm. un poco como en esta reacción en la que está viviendo en este momento la dirigencia del oficialismo. Una de las cosas que siempre ha sido muy importante, no solamente en el chavismo, sino en la Revolución Cubana y antes de eso en la Revolución Rusa, tiene que ver con los símbolos. Los símbolos, cuando uno llegaba a Caracas, eran muy evidentes. Los ojos de Chávez estaban por todas partes. Esos símbolos, a medida que esa figura de Chávez se ha ido diluyendo, también han ido desapareciendo o se han modificado. No, fíjate que es muy interesante si uno hiciera una especie como de registro Sí. de la iconografía que ha transcurrido durante todos estos años. Había una solemnidad, digamos, que rodeaba la figura de Chávez. Y como bien estás mencionando, los ojos eran uno de esos grandes símbolos. Los ojos que significaban control y vigilancia. Es Total, decir, total. Chávez te está mirando, Sí, ¿no? sí. Todo eso que ha ido desapareciendo, incluso yo creo que el cuartel de la montaña, donde descansan los restos de Chávez, no lo debe visitar mucha gente. Es decir, toda esa pompa y esa audacia y ese tono épico se ha ido diluyendo en la medida en que también la revolución se convirtió en algo mucho más, pensando en términos del capitalismo, mucho más festivo y consumista, digamos, las llamadas burbujas de consumo y los espacios de los enchufados, como se llama a la gente del régimen o ligada al régimen que tiene negocios con el gobierno y que por lo tanto tiene acceso a los dólares, tiene unas burbujas de consumo que recordaban mucho al consumismo capitalista norteamericano y muy poco a la épica revolucionaria Sí. bajo el mundo de las sanciones, por decir algo parecido a Cuba, digamos.
La iconografía, fíjate tú, que de Maduro es más interesante, no tiene mucho de épica y tiene algo curiosamente chistoso, es súper bigote, ¿verdad? Es Ujú. un cómic y es la idea de un superhéroe, cosa que también es como ficticia e infantil. En todo caso, está muy poco ligada a la épica revolucionaria. Y ahí podría hacerse una lectura también de todo lo que ha sido este proceso histórico, digamos, en términos de la ambición y de sus perspectivas de posteridad como revolución, entre comillas, latinoamericana. ¿Mm? Mencionaba ahora la cantidad de colombianos, de venezolanos que han llegado a Colombia, son millones de ellos. Hay distintas cifras. En algún momento el chavismo parecía negar que esa migración estuviera existiendo en el país y decían que esos eran inventos del imperio, de lo que sea, de la oposición, pero que eso no ocurría. Ya me parece que no lo niegan. Y una de las cosas que Alberto Barrera describe en esa novela de Patria o Muerte tiene que ver con el hecho de que las familias en Venezuela durante los años de Chávez se fracturaron por opiniones políticas. Era difícil mantener conversaciones en una sala, en un comedor, en un almuerzo, porque eso siempre podía terminar mal. Yo sospecho, por el hecho de que ganó por paliza la oposición, de que eso también ha cambiado en Venezuela. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Es decir, la polarización que logró generar Hugo Chávez desde el principio, desde 1998, 99, 98 gana las elecciones y cuando comienza el gobierno, fue inmensa en el país y sí dividió muy fuertemente a las familias y a los venezolanos, también a las amistades. O sea, de alguna Ujú. manera Chávez afectivizó la política. ¿No? Y entonces aquellas discusiones o debates que podrían ser absolutamente sencillos se convirtieron en algo fervoroso con unas lealtades definitivas, radicales, ¿no? Entonces solo se podía ser chavista o antichavista y en eso se nos iba como la vida y podía haber de verdad que separaciones familiares importantes, Sí. fuertes. Eso se ha ido como diluyendo y ahí también hay un elemento importante que es la crisis económica. Es decir, también Chávez siempre fue un hombre con suerte, ¿no? Creo yo, incluso cuando termina su vida, es decir, en ese momento toda la economía iba bien. Y digamos que Maduro hereda la crisis económica de todo el proyecto que llevó adelante un poco Hugo Chávez. Entonces, en ese sentido, a Maduro le tocaba una tarea muy difícil. Entra la caída de los precios de petróleo, la crisis del modelo venezolano y se desploma la economía venezolana. Entramos en un proceso inflacionario enorme. Esto incluso antes de que se aplicaran las sanciones. Es una crisis del modelo, no de las sanciones. Y Sí. eso hizo que, digamos que todos los venezolanos chavistas y antichavistas comenzáramos a ser víctimas de la revolución, digamos, ¿no? Y de ese modelo. Es Y yo decir, creo que, perdón, sí. Es decir, que el punto de quiebre, el momento en el que se rompe el encanto, por lo menos para una parte muy grande de los venezolanos que creían en el proyecto de la revolución, es ese momento, el momento en el que la economía se deteriora gravemente. ¿Es eso lo que Sí, rompe yo ese creo hechizo? yo creo que ese elemento es fundamental. Es decir, ojo, creo que también la muerte de Chávez, que era un carisma muy importante. Es decir, Claro. la gente tenía una fe y una relación religiosa con Chávez y, ojo, Chávez la promovía. Era algo que también estaba financiado, era un programa del Estado, digamos, ¿no? Aparte del talento y del carisma, ¿no? Y, pero de alguna manera ese quiebre a partir del 2012-2013, donde empieza una crisis económica enorme con un gobierno que no tiene el mismo carisma que Chávez, que no sabe manejarlo de la misma forma, produce un cambio político muy importante en la historia reciente de Venezuela y hace que, digamos, Maduro se repliegue aún más y le dé todavía más fuerza a los militares y también opte por una política de represión mucho más fuerte y salvaje. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad.
Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Una de las cosas que va pasando en este tiempo, desde que la oposición gana una elección que se han robado, me parece que podemos coincidir en que eso es básicamente lo que ha ocurrido, que han cometido un fraude, es que el movimiento permanente de las noticias, siempre pasa lo mismo, hace que las cosas se vayan lentamente olvidando. Seguramente el régimen está apostando a que el mundo siga adelante para que ellos puedan seguir haciendo lo que les venga en gana, que es en definitiva lo que han hecho desde hace años. Pero yo quiero volver al momento siguiente, al día siguiente de las elecciones. Mm. Usted estaba en Caracas. Sí. Cuando amanece ese lunes y ya han declarado a Maduro como presidente sin mostrar ningún acta, ¿cuál fue su primer pensamiento? Fíjate, aquí hay algo que es importante porque yo creo que los venezolanos teníamos todos como la hipótesis, ¿no? O la posibilidad de pensar que que el fraude era un camino, era una de las alternativas que el régimen que el gobierno podía tener. Es decir, no había como muchas opciones, o ganaba, según las encuestas, Edmundo González tenía mucho chance y estaba muy arriba en puntos, ¿no? Yo realmente pensé que el resultado podía ser más pequeño pero que el gobierno, que si el resultado no era, podía ser más pequeño y eso podía traer problemas y negociaciones y la posibilidad de que el gobierno hiciera un fraude, digamos. Pero con un resultado tan abultado, la mayoría de los venezolanos pensábamos que el gobierno estaría obligado Aceptarlo. a reconocer eso. Ujú. Cuando en la noche se aparece y rápidamente eh, se proclama el triunfo de Nicolás Maduro, pues la verdad que a mí enseguida pensé esto va a terminar mal, digamos, ¿no? El chavismo había optado por un camino que yo hubiera deseado que no tomara, pues, ¿no? Que es el camino de atrincherarse, el camino del desconocimiento, el camino del fraude, en el fondo el camino del golpe de Estado, digamos, ¿no? Porque eso es lo que es, desconocer y, digamos, un poco lo que tú has dicho era esa perspectiva que había, que es apostar a ganar tiempo, ¿no? A empantanar todo. Cuando digo empantanar todo, me refiero pues a tratar de crear noticias falsas, informaciones disímiles, problemas legales, pasar del Consejo Nacional Electoral todo al Tribunal Supremo Electoral, para tratar de jugar un poco con la ventaja del tiempo y, por supuesto, aplicar la violencia, que es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, es un camino que ya conocemos y es un camino donde además la oposición no tiene mucho que hacer. Aquí no hay los únicos que controlan la violencia en el país es el gobierno, digamos, son los únicos que tienen las armas y los únicos que tienen un ejército. Entonces, pues la verdad que sí era preocupante y era nuevamente entrar en un juego como muy difícil donde el pueblo venezolano tiene poco margen de maniobra Sí. realmente. Y fíjate que de hecho estamos un poco así, dependiendo de la presión de la comunidad internacional, en este caso diría con especial responsabilidad de los gobiernos de Colombia y de Brasil. Y quería terminar, maestro, Ujú, agradeciéndole el tiempo y esto no es todo, ujú. preguntándole precisamente por eso. Hace unas horas, el presidente Lula y el presidente Petro, porque Andrés Manuel López Obrador parece que ha decidido de frente ignorar lo que está ocurriendo o simplemente no hacer nada al respecto, pero los otros dos presidentes, el de Brasil y Colombia, han propuesto que se repitan elecciones y parecen ya no estar insistiendo tanto en que se publiquen las actas, las actas, las actas. ¿Esa propuesta es viable? Pues no lo sé, digamos, todo es complicado ahorita y todo debe estar, yo no descartaría nada que esté sobre la mesa y que permita un desenlace distinto al de la violencia, digamos, ¿no? Ujú. A la violencia por parte del gobierno. Eh, Quiero comentar lo que dices de López Obrador en la medida en que a mí me pareció
un poco sorpresivo que se desmarque Sí. de esto en la medida en que López Obrador fue en su historia política un gran enemigo del PRI y denunció fraudes en su contra y sabe perfectamente lo que significa luchar contra un poder hegemónico que controla el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral. Entonces, que López Obrador diga que hay que esperar la decisión del tribunal es en el fondo una injerencia a favor del gobierno de Maduro, me parece a mí, ¿no? Entonces, han quedado solo un poco los dos países que son frontera y eso implica un poco también lo que significa y las alertas que tienen. A mí hasta ahora me ha parecido muy bien, me parecía muy bien la insistencia en las actas, tanto de Lula como Petro. Entiendo que ahí hay un problema y el periodista Eugenio Martínez, el periodista venezolano, lo ha trabajado muy bien, cubre de manera extraordinaria el tema electoral. Ha dicho que a medida que pasan los días, se vuelve más dudoso el trabajo sobre el material electoral, digamos, ¿no? Sí. Entonces habría que, y creo que es una de las apuestas del gobierno, ¿no? No sé, entonces, no soy un experto y no sé qué tan fácil y qué tan contaminadas puedan estar ahorita o no las actas. Por lo tanto, si ya después de que ha pasado tanto tiempo son o no un material confiable. Lo que sí preocupa en este momento es que pues, la elección ya la hubo y el pueblo venezolano se pronunció. Digamos que realizar otra elección es desconocer la voluntad que ya expresó el pueblo venezolano. Ahora, si eso es necesario para el proceso de negociaciones, que ahí es donde yo no estoy tan seguro y no me atrevería a opinar, es decir, pues habría que ver, digamos, si esa es la única solución, pues tendrá que serlo, digamos. Creo que estamos en un momento donde el juego está como trancado, está muy claro que el chavismo se ha trincherado después de dar un golpe y se sostiene sobre la violencia y sobre pues, querer imponerle a los demás su derrota, ¿no? De alguna manera. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, rechazó ayer la propuesta de los presidentes de Brasil y Colombia, Lula da Silva y Gustavo Petro, de que se repitan las elecciones del 28 de abril en Venezuela. Machado dijo que el pueblo ya votó a favor de Edmundo González Urrutia y que su voluntad debe ser respetada. Además, preguntó qué pasaría si al chavismo no le llega a gustar el resultado de una segunda elección. ¿Habría que hacer otra más?, señaló. En la Argentina, el diario La Nación publicó ayer una serie de chats donde Fabiola Yáñez, la pareja del entonces presidente Alberto Fernández, le contaba en 2021 a la secretaria del mandatario que él le había dado una patada en el estómago cuando sabía que ella podía estar embarazada. Este miércoles, el fiscal Ramiro González le imputó formalmente a Fernández los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas contra su exesposa. Uno de los hechos de los que Yáñez acusó a Fernández fue haberla forzado a practicarse un aborto en 2016. En Estados Unidos, Kamala Harris, la candidata demócrata, encabezó ayer un mitin en Maryland junto al presidente Joe Biden, donde hablaron de los precios de los medicamentos. En New Jersey, el expresidente Donald Trump dijo que quiere que su antigua rival en las primarias republicanas, Nikki Haley, haga campaña con él. Y en California, 5 personas fueron detenidas, sospechosas de haberle facilitado ketamina al actor Matthew Perry, que apareció muerto en octubre por sobredosis. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.